estaba pensando para hablar para hoy. Desde muy temprano me puse ahí a ver la opinión de incluso no solo mía, oye, sino de muchos predicadores, para tener más o menos un consenso de lo que yo quiero compartirles. Fíjense, hermanos, que se habla mucho de avivamiento y se habla también de avivamientos en plural. No es lo mismo hoy hablar de avivamientos que de avivamiento. Cuando hablamos de avivamientos, son ciertos movimientos que se han dado como datos históricos en el devenir de la historia de la iglesia hoy. En el transcurso de la vida de la iglesia ha habido avivamientos. Mientras tanto, hablar de avivamiento, eso se los dejo ahorita para más o menos la mitad del mensaje, para que ustedes digan a ver qué diferencia hay entre avivamientos en plural y un avivamiento en singular o de una forma individual. No sé si ustedes en los últimos días sí ven noticias, ¿verdad? ¿O no? Porque ha salido en las noticias de algo un fenómeno lindo que se está dando, que se ha dado hace ya la semana pasada eran 170 horas, ahora ya son más de 200 horas. El fenómeno, se habla de un avivamiento en la Universidad de Ashburn. ¿Han oído? ¿Sí? La Universidad de Ashburn. Creo que está en Kentucky, no me equivoco. En esta universidad, pues como es una universidad cristiana, uno de los requisitos para poder tener el cierre de pensum de las diferentes carreras es que el estudiante tiene que cumplir con ciertas horas de ir a los servicios, ir a adorar al Señor y ir a oír palabra. Es uno de los requisitos. Pues muchos jóvenes, supongo yo, que van por cumplir con el requisito, ¿va? Dirán, tengo que ir porque si no, no me dan el cartón. Otros posiblemente lo hacen así como ustedes, que vienen aquí no porque yo les mande el mensaje de texto, ni porque yo les diga. Yo me imagino que ustedes no dicen, ay, vamos al servicio porque si no se pastor va a estar regando, ya va a estar mandando mensajes y llamando. Tampoco creo. Ustedes vienen porque ustedes quieren. De todas maneras aquí, de todas maneras ganan todos, ¿no? Yo soy buen pastor. Pero en la Universidad de Ashburn pasó algo. La semana pasada iban 170 horas que habían ido los estudiantes al servicio y no se retiraban del templo. Corrido. Mañana, tarde y noche, hermano. Adorando, alabando. Bueno, se pueden imaginar ustedes, prácticamente en ayuno, no salían ni a comer, y prácticamente en vigilia, porque no salían a dormir. Ya 170 horas, estamos hablando, hermanos, 24, estamos hablando ahí nomás de 72 horas. Quiere decir que llevaban más de 5 días, 6 días. Yo no sé, pero aquí yo conozco los que comen bastante. Yo sé que aquí, hermanos, ¿qué dicen si programamos 3 días de ayuno y 3 días de vigilia corridos? Amén, hermano Carlos. Foto, Espíritu Santo, foto. Ay, hermano, yo ayuné, mi primer ayuno fue de 3 días. ¿Cuándo había visto ayuno yo? ¿Saben de dónde venía yo? Yo no ayunaba, excepto las 2 horas antes para ir a comulgar. Era lo único.
Pues en esta Universidad de Asbury, hermanos, le llaman un avivamiento inexplicable. Pero lo más tremendo, ¿saben qué es? No es una congregación. Es una universidad donde no tienen pastor, pues, ¿verdad? Porque ahí dirige uno de los catedráticos, me imagino yo, de alguno de los cursos teológicos. Yo no voy a descalificar lo que esté pasando ahí, ni voy a juzgar porque yo no he ido, no estoy ahí. Ni tampoco lo voy a magnificar diciéndoles es lo máximo. No quiero hacer ninguna de las dos cosas. Pero que se está dando, se está dando. Y yo no he ido. Pero hay una cosa tremenda en esto. Si se da ahí, supongo que no debe ser solamente una cuestión emocional o religiosa, porque la obligación no es que se queden tantas horas ahí. El deber del estudiante es llegar, como ustedes vienen aquí, 2 horas, y a las 6 ustedes los miro yo que están va a dar el reloj. Y algunos de allá atrás me señalan el reloj de ahí arriba, que miren. Y los que no miran el reloj y no señalan, hacen, ya es hora. 2 horas. Entonces allí se empiezan a hablar de ese fenómeno. Y como yo sí me pongo a ver ahí, hermano, todas las noticias, me metí, quiero información de la universidad de Asbury, y es cierto, está sucediendo. Hermanos, yo como les digo, no quiero descalificar, no quiero decirles, miren esos avivamientos, no. Como dijo alguien, no me la pego, no. Ni tampoco quiero decirles, a ver hermanos, ustedes también debían de venirse aquí 5 días corridos. Tampoco. Ni quiero maximizar esto. Precisamente, hermanos, por eso yo recuerdo lo que dice en Isaías, en el capítulo 5, en el versículo 20. Me llama mucho la atención porque Isaías capítulo 5 y versículo 20. No quiero hacer ni una cosa ni la otra. Bueno, te voy a decir por qué más adelante. Dice, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que no son prudentes delante de sí mismos. Quiero caer en eso hoy. ¿Pero por qué les hablo de eso? Porque hay una tentación y eso lo oigo yo. Muchos dicen, pastor, es que dicen que en la congregación tal, fulanos se van para allá, porque dicen que allá, apenas termine de predicar el pastor, llama a todos, los pone de rodillas, les pone las manos y mire qué unción y que no sé qué. Está bien, no descalifico eso, tampoco lo hago. Pero ¿qué hace la gente? Buscar el lugar donde están dándose estos fenómenos congregacionales. Y quiero decirle que el Señor se manifiesta congregacionalmente como Él quiere también en cada congregación. Posiblemente no nos ha llegado a la hora, pero tampoco quiero que el día que suceda aquí, ustedes vayan y digan, váyase allá a Ministerios Casa Altar Internacional, porque allá sí, miren, allá hay avivamiento. No como ustedes están aquí, que empiecen a decirle a los de las otras iglesias, ustedes vayan, porque ahí el pastor Otto una tosida da y todos caemos. Y pues les pego el toque. Sí, pero hay quienes así dicen, sopla ese hermano y miren, se van todos para atrás del aliento. Tampoco
Pero no me van a negar ustedes que más de alguien con tentación o alguien de buena fe le dicen a ustedes que allá mismo yo voy ahí porque fíjense que ahí sí, ahí hay palabra. ¿Sí? Es más, yo tuve la experiencia ya una vez que me dijeron, mire, y yo era el que predicaba y el que daba la clase en esa iglesia. Y llegaron unos muchachos que iban a otro seminario y llegaron diciéndole al pastor y al pastor que oraba la escucha o la oriental. Y le dijeron, es que sabe qué pasa. Aquí, nosotros allá recibimos zacate fresco y aquí puro zacate seco. Sí, como quien dice que yo les estaba dando zacate de verano y allá estaban dándoles zacate de la costa, que crece aquí en Caraguán, ¿ya mamá? A mí no me ofendió, en lo más mínimo, porque yo dije claramente algo. Sea zacate seco, sea zacate fresco, con hambre las vacas se lo van, ¿o no? ¿No es cierto? De manera, mis hermanos, que aprendí, yo no soy mucho, no soy ganado. Aprendí de mi suegro que cuando el tiempo tuvo zacate bueno, ¿verdad? Pero me decía él que cuando el zacate estaba seco, lo cortaba y le revolvían melaza, que es el dulce que se encima cuando está en el perol para hacer el piloncillo. El dulce panela le llamamos a preparar. Pues encima sale una, ¿cómo le llaman? Cachaza. Y la cachaza es lo que vuelven melaza. Grandes toneles se lo revuelven al zacate seco y bien hagan una sacada. Y es bueno, me decía mi suegro, porque después de esa gran comida de zacate seco con melaza, les da tanta sed que se van a prender al río, mira, y las vacas así son las ubres, mira, más leche dan. He aprendido que le demos zacate seco y cada quien le ponga la melaza. De todas maneras, el Espíritu Santo da un efecto en la palabra, porque la misma Escritura dice que la palabra de él no regresa a vacío. No regresa a vacío. Tal vez no con un pastor no muy gritón, no muy emotivo, no, pero eso no lo critico, lo respeto. No lo descalifico tampoco. Pues dice Isaías, dejen de estar llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo. Yo no le llamo malo a los que tengan su congregación, pues qué bueno. Pero sí, no le llaman bueno irse a andar buscando donde hay ese tipo de avivamientos de los que se hablan. No se me olvide, hermano, el caso de Noemí. Noemí, ¿se acuerdan de ella? No la conocieron, ¿se acuerdan? Agarra con el marido, hermano, y agarra con los hijos, buscando avivamiento a otro lado. Avivamiento. Comida. ¿Qué dicen los demás? ¿A qué le llaman avivamiento en otro lado muchos niños? Comida. Eso. Agarró ella para ella. No se sentó a meditar despacio. Que el Señor le podía dar comida ahí también. ¿O no era el mismo Dios? Hermano, el Dios que da un avivamiento allá, ¿no lo puede dar aquí? ¿Sí o no? Bueno, ya vamos a ver qué influye para que lo dé aquí también. ¿Qué pasó con la hermana Noemí? Se le muere a ella, solo fue que se le muriera el marido. Allá los hijos se casaron. Se le murieron los hijos y se quedó con 2 nueras nada más. De esas 2 nueras, una le dijo, mire vieja, váyase usted, pero yo no. Y la otra que le dijo, yo me voy con usted porque su pueblo será mi pueblo y su Dios va a ser mi Dios. La otra regresó de donde salió Noemí, y la otra y Noemí de donde salieron, ahí fueron a recibir el avivamiento, porque llegó viuda, y casualmente, como la costumbre de ese tiempo era que las viudas, ya les he explicado ya a ustedes, si
a hermana Nancy, si fueran judíos, se le muere hermano Rudy, ella no se queda viuda sola. El hermano que le sigue, el hermano Rudy, tiene que hacerse cargo de ella y se queda con ella. Reprendo, dice hermana Nancy, va, reprendo. Yo no sé si se la darían a hermano Carlos o al otro señor, no sé a quién de los otros dos hermanos, ¿va? Lo han leído, hermano. Y entonces eso pasó. Resultó que en la ley judía Ruth se mete y llega con Boaz, que era descendiente de la misma familia. Y Boaz, pues miren lo que es Dios, ¿verdad? Que nunca falta un roto para un descosido. Se enamora de la viuda, y la viuda pues de una manera de él, trabajando con él, y él se llega a casar con ella y prospera Ruth. Y naturalmente la suegra, que ahora ya no es suegra, una suegra celosa que dice, cuando nuestra nuera acaba de morirse el hijo y ya agarró a vos, ¿no? Hijo mío, qué bueno, que así se me va la madura, porque cuando regresó dijo, ya no me llamen a mí, llámenme Mara, y Mara quiere decir amargada, no amargada. ¿Dónde fue a buscar avivamiento? Otro lado. ¿Dónde lo obtuvo? De regreso al lado donde salió. Perdónenme que se lo cuento de esta manera. Por eso, hermanos, es que hay que discernir hasta los avivamientos, ¿no? Con todo respeto. Disculpe, con todo el respeto de las otras congregaciones donde pues ahí está dando el Espíritu un avivamiento, y qué bueno. Pero dejemos nosotros de verlo en el sentido que lo dice Isaías. No. El mismo Isaías, ahí en el capítulo 5 y versículo 3, retrocedan unos versículos. Miren lo que dice. Capítulo 5 de Isaías, versículo 3. Ay, Señor, ayúdame a dar esto porque no quiero que me lo vayan a malinterpretar. Yo clamo la misericordia de Dios. Ayuda. Dale bien eso. En Isaías 5:13 dice 13. Sí. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. ¿Y qué dice? Y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. Hay otra versión que dice porque no aprendió a discernir. ¿Qué quiere decir esto? También hay que discernir los avivamientos. Voy a contar por qué. Solo estoy con la introducción, hermano. Pero Dios no descansa. Si no, nos vamos a las 7 de la noche, ¿no? Cenar a la medianoche. ¿Qué esperan ustedes para Navidad a comer a medianoche? Ya no. Miren, hermanos. No sé si ustedes se recuerdan. De un avivamiento que hubo en el año 1909. Bueno, ustedes habían nacido, no, ni yo tampoco. Pero han leído un poquito de esa historia, ¿verdad? Lo que pasó ahí en Azusa, en California. Fíjense que ahí en Azusa había una bodegona viejota, pero un hermanito que había sido hijo de esclavos, morenito, no me gusta decir negro, morenito, pero era cristiano. Y él decidió ahí en esa bodega hacerlo templo y empezó a predicar. Y hermanos, ese hombre de Dios empieza a predicar y se va dando aquel fenómeno
tremendo en Azusa. Al grado de que llegó un hombre una vez, no con un brazo que no podía mover, sin brazo, con una prótesis. O sea que le quitaron el brazo y le pusieron uno de gancho así, ¿verdad? Y va esa vez en Azusa y entra y empieza a haber un avivamiento tal que ahí delante de la gente aquel hombre le crece el brazo. Yo digo, no es que le crece, le apareció. Y mire, si quieren lean, hermano, yo no estuve ahí. Porque en 1909 yo todavía estaba allá como dice la escritura, que el Señor me escogió desde antes de la fundación del mundo. Entonces yo andaba antes de la fundación del mundo, por ahí andaba yo. Lean eso, busquen. Avivamiento de Azusa. Métanse un ratito ahí en sus... ¿oye? Y léanlo despacio. Qué tremendo, hermano. Pero ¿saben ustedes una cosa? Ahora vayan a buscarlo. Ya no. Hubo un avivamiento y por supuesto se manifestó el Señor. Pero la pregunta del millón es, ¿y qué pasó? Bueno, más reciente. Allá por el año 1990 y tanto, unos añitos antes que yo me viniera para acá, para Estados Unidos, se presenta un fenómeno, yo le llamo fenómenos espirituales, un avivamiento en Toronto, ¿se acuerdan? ¿Ah? Uno le llamaron La Viña, pero el nombre en inglés se le dieron otro nombre. ¿Y qué creen ustedes? Fue tanto allí ese avivamiento, mis hermanos, que cuentan que ni sillas habían. Si yo les quito las sillas a ustedes, dicen, mejor no vayamos al culto, mucha hora el pastor voló las sillas también. Para pasar parado todo el culto, mejor no vayamos. ¿Para qué no vendrían? Pues allí, en Toronto, no había sillas, porque si habían sillas no cabían. Y empezó a darse una serie de fenómenos. Yo me acuerdo que de allá de Guatemala empezaron a venir pastores a Toronto, Canadá. Y se empezó a dar el fenómeno. Yo no fui, no vi que se daba ni qué. No lo descalifico ni lo magnifico. Solo les sé decir que son datos históricos de hechos verdaderos que se han dado. ¿Cómo? No me lo pregunten a mí. Ahí se lo preguntan al Señor cuando lleguen aquel día allá a su presencia. Díganle, Señor, ¿cómo estuvo lo de Azusa? ¿Cómo estuvo lo de Toronto? Pregúntenle allá. O si quieren saberlo ya, pues díganle al Señor, Señor, recógeme ya, yo me quiero morir ya, para saber qué pasó con Azusa. No está tan intrigado, ¿verdad? Como para decirle a Dios, Señor, llévame para averiguarlo. Bueno, esos son los más recientes que yo les puedo contar, que he sabido. Bueno, le tengo otros. Por ejemplo, el primer avivamiento que yo conozco, pero bíblicamente, fue el día de Pentecostés. Fue el primer avivamiento, hermano. Y ese nadie lo puede negar. Ahí está en la Biblia. Y la historia lo cuenta también. Estaban ahí en el aposento alto. Y le llamaban el día del avivamiento también. Tanto era que imagínense ustedes que los que estaban ahí viendo lo que pasaba decían, estos están bien a matraca. Estos, saber qué soca se pusieron. Y tuvo que pararse Pedro. Dijo, miren, varones, estos no están borrachos, les dijo. Ustedes están equivocados. Este es el cumplimiento de lo que prometió el profeta Joel, de que el Señor iba a derramar de su espíritu sobre toda carne. Y aquí se está cumpliendo, les digo. Dejen de estar. Sí me llama la atención que estos avivamientos sí se llevan a cabo
con un pastor presente, Pedro, para que hubiera un orden, digámoslo. Por otro lado, ¿se recuerdan ustedes que vino otro avivamiento? Que ese es real. Pero ahorita estoy hablando de avivamientos colectivos, hermano. No avivamiento de una persona. Colectivos. Pasó el tiempo. Y hermanos, a partir del siglo III después de Cristo, la iglesia se institucionaliza, se vuelve una institución y se amalgama con el poder humano, el poder divino, poder de la iglesia, mejor dicho, con el poder humano. Es decir, en Roma había un emperador y el emperador pues dice, políticamente me conviene. Estos que les dicen, no les decían todavía cristianos, ya les decían, me conviene tenerlo, ¿verdad? Para tener poder. Y entonces se une la iglesia con el poder humano, cosa que no. Por eso ahorita nosotros no tenemos nada que ver con el poder humano, hermano. Los predicadores no vamos a estar predicando del púlpito ni de la derecha ni de la izquierda. La Biblia dice que no vayamos ni a la derecha ni a la izquierda, sino que al camino que el Señor nos traza. Nuestro papel no es manejar las tendencias políticas. Personalmente puede ser que sí, pero los pastores y la iglesia como iglesia no tiene compromisos ideológicos políticos, ¿oye? De ninguna clase. Con todo el respeto que nos merecen los sistemas democráticos de cada país. Pero eso no es el papel nuestro como iglesia. Pero ahí, después del siglo III, se cometió ese error y se arruinó la cosa. Pasaron, hermanos, una gran cantidad, más de 10 siglos, y aparece entonces en el año 1517 un sacerdote de la iglesia institucionalizada. Le vino un avivamiento e hizo un movimiento, presentando 95 tesis ante la autoridad en ese momento de la iglesia institucionalizada. 95 tesis. Este sacerdote se llamaba Martín, no Martín Pescador, Martín Lutero. Martín Lutero, que hermanos, despertó un movimiento a tal grado que encajó con ya el sentimiento que había en toda Europa. Como estaba la vida, que estaban los nobles, que eran los poderosos, los de plata, y que jugaban mucho hasta con los apellidos. Yo soy de los no sé qué. Y con los títulos de nobles, ¿verdad? Y aquí estaban los plebeyos. Estos plebeyos no le llegaba nada. Entonces, Martín Lutero hace un movimiento que se le dio el nombre de la Reforma. Y por eso a él se le llamó el reformador también de la iglesia. Eso fue en el año 1517, hermanos. Después vino otro movimiento. No me acuerdo en qué año, hermanos, pero despuesito. Porque este movimiento reformista fue contra la babilonización de la iglesia. La iglesia católica estaba babilonizada. Por eso algunos le dicen la Babilonia. También. Nosotros no. Yo no uso epíteto. Pero muchos le llaman así por eso. Que se metió Babilonia dentro de la iglesia. Después se viene otro avivamiento. Tremendo. Y ese avivamiento se le llamó avivamiento de santidad. Así se le llamó. O le decían llamada a la santidad.
Es decir, empieza a darse un movimiento tal en donde todos aquellos que se habían desprendido ya de la iglesia institucionalizada, pero que no eran la iglesia reformada, dígase luterana, estos empezaron también a buscar al Señor en santidad. ¿Por qué razón? Miren, no quiero entrar, hermanos, en explicar exactamente lo que estaba pasando con la iglesia institucionalizada, pero lo cierto es que se vendían indulgencias. ¿Quería usted que le perdonaran un buen pecado? Pague. Y en el momento que la ficha cae, le decían, tú te saco el purgatorio. Pagar para ser salvo. Así le estaban diciendo. Pero se empezó a dar una serie de situaciones inmorales que no las quiero enumerar porque mi propósito hoy de predicar esto no es de tirarle lodo a nadie. Ya les dije que yo no descalifico. Va a haber un día que es el Señor que va a juzgar. Pero este llamado a la santidad creó un movimiento tremendo de cristianos que estaban decididos a ser un remanente en donde se levantara un pueblo santo. Ya no revuelto con los intereses del mundo. Después de eso, pues fue cuando vino el movimiento de Azusa en California. Ya aquí, ya habían entrado aquí los peregrinos que le llamaron, ahí por Massachusetts. Ellos, ese grupo que vino, eran del movimiento de santidad. Esa gente venía huyendo de la guerra y del enfrentamiento religioso y de toda índole. Y son los que entraron aquí. Se vino el movimiento de Azusa y pasó. Después se vino un avivamiento que se le llamó el avivamiento de Indonesia. Ese fue otro. El avivamiento de Indonesia, hermanos, no sé si ustedes leyeron alguna vez el libro Como un viento recio. ¿Lo leyeron algo? Tú sí. Tú sí, porque ni modo, ahí estaba yo. Otros compraban muchos libros y les voy a contar por qué de avivamiento. Este libro de Como un viento recio de Mel Tari, libro muy lindo, estaba relacionado con el avivamiento que se dio en Indonesia. Después se vino un avivamiento en Argentina. Y en Argentina empieza a hablarse de liberación, de liberar a los hombres y a las mujeres de toda esa influencia del mundo de pecado y de malos espíritus. Que por cierto, muchos lo descalificaron porque decían que olía a brujería, porque estaban, hermanos, sacando demonios. Se vino el avivamiento en Chile, también. Y ahí salieron una serie de predicadores que ustedes han oído. Ya muchos murieron, pero fueron grandes evangelistas. Por supuesto, hermanos. Ahí entro yo también, esa. Y ahí por los años 60, en mi país, yo me entrego al Señor, hermanos, en el año 1968, 67, por ahí. Los años 60 se empieza a dar en Guatemala, mi país, también un avivamiento. La iglesia a la que pertenecíamos nosotros no era una iglesia con avivamiento, les digo la verdad. Era una iglesia, con todo respeto, bautista, pero bautista muy tradicional. No las descalifico, excelente. Hicieron un excelente trabajo en Guatemala porque entraron a hacer un trabajo de evangelización muy lindo. Por cierto, que el misionero de nuestra iglesia no aceptaba nada de las manifestaciones del Espíritu Santo. Pero en el año 1960, yo no pertenecía todavía a esa congregación, vienen despertar un avivamiento y no tuvo más el misionero que lo toma el Espíritu. Y la congregación a la que nosotros pertenecimos después, ahí acepté yo, hermanos,
empieza a tener un avivamiento tremendo. Mi suegra estuvo enferma y no se me olvida que en esa congregación, en el segundo nivel de donde vivía el misionero, era como que fuera un hospital. Cada miembro de la iglesia que llevaban, le daban su cuartito y le asignaban un siervo para que orara por él, mañana, tarde y noche. Ahí había gente con cáncer, habían locos, orando por ellos. Sí, hermanos, vimos con mi esposa, con estos ojitos, que espero en Dios que no se los coman los gusanos porque yo me quiero ir en el rapto. Pero vimos, cuando oraron por una mujer que le salieron de la pierna alacranes y 2 gusanos. Eso lo vimos, no nos lo contaron, lo vimos. Y hoy ya se imaginan ustedes, recién convertido, cuando miré eso, decía yo, que se me hace que se lo metieron y ahora le están saliendo, decía yo. Pues dije, no, hombre, no puede ser que le hayan metido gusanos, ¿verdad? Pero como cuando uno empieza, es incrédulo. Bueno, hay hermanos incrédulos que ya tienen 20 años de ser cristianos. Imagínense yo empezando. Vimos unas cosas, hermanos, que yo me quedaba estupefacto. Y en ese momento de avivamiento, me aparece a mí una enfermedad en el colon que me tenían que quitar el pedazo del intestino grueso y me iban a dejar defecando con una bolsa aquí, mira. Ya no usar el recto. Bonita la operación. Y hermanos, es increíble. Fue la primera experiencia que tuve de ese avivamiento. Me dice el pastor, va a tener que ayunar. Pues yo dije un día, iban a orar por mí sano. 3 días me volé. Pero eso no es nada. Después de los 3 días, esa ida al baño para mí la primera vez fue algo catastrófico. Yo creí que se me estaban viniendo los pedazos de hígado, los pedazos de vaso. Yo creí que se me estaba viniendo todo. Porque no tenía útero. Si no hubiera hecho, se me vino el útero también. Señor bendito. Y llamo al pastor y el pastor, manito, decía él, no decía hermano, manito, ya está obrando el Señor. Obrando será, dije yo. Estoy echando el bofe, decía yo, sangre coagulada ahí. Y se operó mi sanidad, hermano. Increíble. Y ahí fue donde me animé a casarme y me fui de luna de miel, porque ahora sí la aguanto, dije yo. Ahora sí aguanto la luna de miel. Agárrate, Leti, le dije. Y me casé. Esto en Guatemala fue tremendo en esos años 60. Les estoy hablando de iglesias como el Príncipe de Paz, donde el siervo era nuestro hermano José María Muñoz. Lo conocimos. Hombre, que lo vimos meterse a las cárceles a liberar presos. Increíble. El Calvario al que pertenecimos entonces nosotros, con un trabajo del hermano Norman Parish. Vimos a ese hombre cómo el Señor estaba obrando. Y él decía, no soy yo, decía. Claro lo hablaba. La puerta del cielo. Hermano, si no me equivoco, hermano Manuel Melgar. Les doy nombres para que miren que estoy hablando verdad. Y aquí lo están oyendo en Facebook. Y esto va a pasar también a YouTube para que miren los hermanos allá en Guatemala. Elín empieza a darse un avivamiento con el doctor Otoniel Ríos, un médico y cirujano que decide dejar la profesión, como está haciendo hermano Almar casi, y se va definitivamente al ministerio. Y en ese tiempo ser médico, hermano, se ganaba la ficha, pero decide irse al ministerio y se da un avivamiento tremendo. Pero hermanos, en Iglesia Link, concluyo, todo esto de lo que les he hablado se llaman avivamientos.